Una joven profundamente religiosa, una vida marcada por la fe y el sufrimiento, una enfermedad sin cura que el medicamento no pudo controlar y un ritual milenario realizado en secreto que terminó con un fallecimiento desgarrador. Esta es la historia de Annalise Michel, una historia real, brutal y controversial. Es el exorcismo más documentado del que se tiene registro y también uno de los más trágicos y perturbadores. Durante casi un año, Annalise fue sometida a decenas de rituales religiosos, 67 exorcismos, cintas grabadas con voces inhumanas, blasfemias y gritos de dolor, un cuerpo que se consumía día a día mientras que la fila de desesperación se enfrentaban en una misma habitación. ¿Fue realmente poseída por el demonio o se trató de una víctima atrapada en una enfermedad mental, la incompetencia médica y el fanatismo religioso? Quédate porque te contaré todo sobre el caso. Annalise Michel nació el 21 de diciembre de 1952 en un pequeño pueblo de Baviera, Alemania. Era la segunda de 4 hijas nacidas en el matrimonio de Joseph y Anna, una familia profundamente católica, con valores tradicionales muy arraigados. Baviera en aquella época era una región rural de ritmos tranquilos y costumbres religiosas estrictas. Las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida diaria, y la religión no era solo una creencia, era una forma de existir, de comprender el mundo y así mismo el sufrimiento. En esa atmósfera creció Annalise, en un lugar donde la misa dominical era obligatoria, donde se rezaba el rosario cada noche y donde el pecado era algo que se temía profundamente. Su madre Ana era especialmente devota, marcada por su propia historia. Había tenido una hija fuera del matrimonio, una situación vista con vergüenza en aquella sociedad, lo que la llevó a vivir con una culpa persistente. Por ello, Ana volcó toda su disciplina y fervor religioso en su familia, deseando que sus hijas fueran puras, obedientes, moralmente intachables, en especial Annalise, a quien veía como una especie de redención. Desde muy pequeña, Annalise fue una niña callada, amable, dulce, destacada por su bondad y sensibilidad. Tocaba el piano con habilidad, le gustaban los estudios y soñaba con ayudar a otros. Quería ser maestra y hablaba con entusiasmo sobre su deseo de estudiar pedagogía en la universidad. Según quienes la conocieron, era una adolescente tímida pero querida, con una mirada luminosa y una personalidad cálida. No tenía muchos amigos, pero era profundamente leal con los pocos que tenía. Sus profesores la consideraban ejemplar, siempre obediente, aplicada y con una inclinación marcada hacia lo espiritual. Annalise no era una joven conflictiva, rebelde ni problemática. No salía a fiestas, no fumaba, no desafiaba a la autoridad. Su vida hasta los 16 parecía marcada por una rutina estable y tranquila, y sin embargo, algo oscuro comenzó a insinuarse entre las sombras. Nadie, ni siquiera su familia, imaginaba que aquella joven tan devota, tan dedicada a Dios, terminaría convertida en el rostro de uno de los casos más estremecedores y debatidos del siglo XX. Una noche, sin previo aviso, su cuerpo se tensó violentamente, perdió el conocimiento y cayó al suelo convulsionando. Su madre, alarmada, la encontró rígida, con los ojos en blanco, incapaz de responder. Cuando despertó no recordaba nada. Fue hospitalizada de inmediato y tras varios estudios neurológicos, los médicos le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, una condición que afecta una zona profunda del cerebro relacionada con las emociones, los recuerdos y la percepción. Aunque el diagnóstico parecía explicar la convulsión, los síntomas no tardaron en volverse más complejos. Annalise no solo sufría convulsiones, comenzó a tener episodios de parálisis del sueño, momentos en los que despertaba sin poder moverse, sintiendo que una presencia maligna la observaba. Afirmaba ver caras deformes flotando frente a ella, figuras oscuras que se acercaban mientras estaba atrapada en su propio cuerpo. Con el tiempo su comportamiento cambió, se volvió retraída, evitaba el contacto visual, se mostraba angustiada, lloraba sin razón aparente. A veces murmuraba frases incoherentes, dejó de asistir a clases y cuando iba parecía ausente, distante, ya no era la misma. Le recetaron dilantina, un medicamento antiepiléptico de uso común, pero los episodios continuaron. Empezó a desarrollar síntomas que iban más allá de lo neurológico. Decía escuchar voces que le susurraban que estaba maldita, que debería perder la vida, que ardería en el infierno. Esas voces se volvieron cada vez más insistentes, más agresivas, le insultaban, la motivaban a hacerse daño. Annalise comenzó a caer en una depresión profunda, convencida de que Dios la había abandonado. Fue entonces cuando
cuando comenzó un largo camino de tratamientos psiquiátricos. Le recetaron a Oleg, un antipsicótico fuerte que suele utilizarse en pacientes con esquizofrenia o delirios severos. Más adelante le recetaron Tegretol, otro anticonvulsivo, pero nada parecía hacer efecto. Lo más inquietante era que lejos de mejorar, Annalise empeoraba de forma dramática. Sus episodios nocturnos se volvieron violentos, gritaba, se retorcía en la cama, hablaba en susurros con algo a lo que ella llamaba a ellos. Desarrolló una aberración extraña hacia todo lo religioso, algo que para una familia católica y tan devota como los Mitchell resultaba perturbador. Comenzó a evitar los crucifijos, se negaba a entrar a la iglesia, decía que las imágenes sagradas la quemaban, incluso relató que no podía beber agua bendita, que podría perder la vida. Su madre recuerda que en ocasiones, al entrar a una capilla, Annalise simplemente se desplomaba. Dijo no poder soportar la presencia que estaba allí. Empezó a rezar compulsivamente, a veces durante horas, con mucha desesperación, pidiendo perdón, implorando ayuda. Luego comenzaría a decir que estaba poseída, que algo dentro de ella la estaba devorando. Su lenguaje se volvió más agresivo. Comenzó a maldecir, a golpearse a sí misma, a arrancarse la ropa en arranques de furia. En ocasiones intentó morder la pared, otras veces se golpeaba la cabeza contra el suelo. Con el paso de los meses, los síntomas de Annalise se volvieron cada vez más extremos y los límites entre lo médico, lo psicológico y lo espiritual comenzaron a disolverse por completo. Para su familia ya no quedaban dudas. Lo que ocurría dentro de su hija no podía ser únicamente explicado por la ciencia. Los tratamientos farmacológicos fallaban, las hospitalizaciones no daban resultados y los médicos, al ver que los síntomas persistían pese a los medicamentos, comenzaron a sugerir que el caso era incurable, pero Annalise aseguraba con total convicción que su sufrimiento no era producto de una enfermedad, sino de una presencia maligna. Comenzó a hablar en voces, no una, sino varias, voces distintas, graves, agresivas, que la maldecían, le insultaban mientras que le decían que se hiciera daño y que rechazara todo lo sagrado. Decía que había entidades dentro de ella y no se refería en abstracto, los nombraba con precisión. Según los registros que dejó la familia, Annalise aseguraba estar poseída por nada menos que Lucifer, el mismo Satanás, por Caín, el primer asesino bíblico, por el emperador romano Nerón, por Judas Iscariotes, el traidor de Cristo, por Adolf Hitler y por un sacerdote caído llamado Richard, condenado por su impiedad. Los episodios eran intensos, prolongados y físicamente devastadores. Durante horas, a veces hasta 4 o 5 seguidas, Annalise gritaba como si estuviese siendo hablaba en voces distintas, masculinas, guturales y decía frases en latín, hebreo o arameo, idioma que supuestamente no conocía. En ocasiones su voz se distorsionaba de manera tan profunda que quienes la oían afirmaban que era imposible que una joven de su tamaño pudiera emitir esos aterradores sonidos. Su comportamiento físico también se transformó. Durante los ataques, se arrastraba por el suelo como si fuese un animal, ladraba como un perro durante horas, rugía como una fiera salvaje y a veces se quedaba inmóvil en posturas completamente antinaturales, como si su cuerpo estuviera rígido o fuera manipulado por una fuerza externa. Mostraba una fuerza física normal para su cuerpo delgado y debilitado. En más de una ocasión, se necesitaron varios adultos para contenerla. Reaccionaba agresivamente ante cualquier objeto religioso, crucifijos, medallas, rosarios, imágenes de santos o la Virgen. Los destruía, los rompía, los escupía, los pateaba con odio. Según su madre, cuando se le acercaba agua bendita, Annalise gritaba que la quemaba, pero lo más impactante fue la transformación de su comportamiento en algo abiertamente autodestructivo. Comenzó a infligirse daño constantemente, se golpeaba el rostro, se mordía los brazos, se arrancaba la ropa, se rasgaba la piel con las uñas hasta sangrar. En un punto comenzó a consumir cosas impensables para un ser humano. Sus padres la vieron comiendo arañas vivas, moscas, carbón del horno y hasta lamer sus propios fluidos corporales. En una ocasión intentó tragarse un rosario entero. Su cuerpo empezó a deteriorarse rápidamente, bajó de peso de forma alarmante, perdió el brillo en la piel, la mirada se volvió opaca, los labios agrietados, se le formaban hematomas sin explicación aparente, las manos, los pies y la espalda presentaban señales de golpes, heridas abiertas y muchos moretones. Por momentos parecía no ser consciente de lo que hacía, pero al salir de los episodios, Annalise hablaba con miedo, pedía ayuda, lloraba, decía que no podía controlar
controlar lo que le ocurría, que los demonios no la dejaban en paz. Para sus padres lo que veían no era esquizofrenia ni epilepsia, era algo más, algo antiguo, ancestral, algo que desafiaba todas las explicaciones médicas. En medio de la desesperación, cuando ni un doctor podía explicar o detener lo que estaba sucediendo, la familia decidió acudir a la iglesia. Querían que se realizara un exorcismo. La situación había llegado ya a un punto límite. Ni la medicina, ni la psiquiatría, ni las oraciones convencionales podían ya detener lo que estaba ocurriendo. Sus padres, desesperados, acudieron una y otra vez con diferentes sacerdotes. La mayoría se negó, señalando que lo que la joven sufría era un trastorno mental, no una posesión. Pero el padre Ernest Alt fue distinto. Él no solo creyó que el caso podía ser auténtico, sino que aseguró que desde el primer encuentro con Annalise percibió algo extremadamente maligno en ella. Afirmó que durante una conversación, ella le dijo cosas que no podía saber, con una mirada que no era humana. El padre llevó su petición con el obispo Joseph, quien tras revisar el informe médico y religioso del caso, autorizó oficialmente el ritual de exorcismo, bajo una condición: que se hiciera en secreto y bajo el estricto protocolo del ritual romano, el manual oficial de exorcismo de la Iglesia Católica. Así, en septiembre de 1975, comenzó uno de los exorcismos más documentados, largos y perturbadores de la historia contemporánea. A cargo del proceso estarían dos sacerdotes, Ernest Alt y Arnold Rent. Los rituales se llevarían a cabo en la casa de los Mitchell, a puertas cerradas, en sesiones semanales y a veces 2 por semana. En total se realizaron 67 exorcismos durante un periodo de 10 meses. Algunos rituales duraban entre 1 y 2 horas, otros llegaban a extenderse hasta 4 horas continuas, donde había mucho grito, forcejeo y oraciones que parecían sacadas de una película, pero que eran lamentablemente reales. Lo más impactante es que parte del proceso fue grabado en audio por los sacerdotes. En esas grabaciones se pueden escuchar voces guturales que cambian de tono y ritmo sin previo aviso, blasfemias en diferentes idiomas, gritos desgarradores, sonidos inhumanos, carcajadas siniestras. En muchos fragmentos, Annalise afirma ser diferentes demonios. Su voz cambiaba súbitamente, de aguda a grave, de femenina a masculina. En ocasiones parecía discutir consigo misma. En conversaciones entre las distintas entidades, una de las frases más recordadas ocurre cuando una de las voces dice: "Somos muchos y no la dejaremos ir". A medida que avanzaban los rituales, el cuerpo de Annalise se debilitaba rápidamente. No comía, no dormía. Había decidido ayunar como una forma de purificación espiritual. Decía que su sufrimiento tenía un propósito divino, que debía pasar todo eso como penitencia por los pecados de los demás. Estaba convencida de que su destino era ser una mártir de la fe y que el dolor que estaba soportando era su cruz. Sus padres aseguraban que durante algunos episodios, Annalise tenía momentos de claridad en los que sonreía, rezaba con ternura e incluso decía que veía a la Virgen María, pero no se podía negar que su rostro se desfiguraba por el dolor. Físicamente su estado era alarmante, pesaba cada vez menos, presentaba hematomas por todo el cuerpo, los huesos de la rodilla estaban rotos, esto por arrodillarse tantas veces. Durante los rituales se le caían los dientes, tenía llagas abiertas y una mirada completamente apagada. A pesar de todo esto, los exorcismos continuaron semana tras semana. Ni la familia ni los sacerdotes detuvieron el proceso, creyeron que estaban librando una batalla espiritual. Nadie llamó a emergencias. Nadie le internó en un hospital. La medicina había sido descartada por completo. Para Annalise, su única salida era resistir o morir en el intento, y la muerte finalmente llegó. El 1 de julio de 1976, en la pequeña casa de los Mitchells, Annalise exhaló su último aliento. Tenía apenas 23 años, pero su cuerpo ya no parecía el de una joven. Era una persona desgastada, vencida por el dolor, por el hambre y por algo que aún hoy no se puede explicar del todo. Cuando se marchó de este mundo, pesaba solo 30 kilos. Su piel estaba pálida, tensa sobre sus huesos. Ya no podía moverse por sí misma. No podía hablar. No podía alimentarse. Había dejado de caminar semanas atrás. Las rodillas fracturadas por tanto arrodillarse. Durante los largos rituales estaban permanentemente inflamadas y cubiertas de costras. Su cuerpo entero mostraba señales de sufrimiento extremo. Hematomas en piernas y brazos, cortes, llagas abiertas, señales de autolesiones y desnutrición severa. No había recibido atención médica en semanas. Nadie la había examinado. Nadie había tomado sus signos vitales. Nadie la había hidratado ni conectado a sueros. Para sus padres y los sacerdotes que la acompañaban, la intervención médica habría sido una interrupción
al plan espiritual. Estaban convencidos de que Annalise debía atravesar ese sufrimiento, ya que era parte de su purificación. Ella misma lo había dicho: debo sufrir por los jóvenes y sacerdotes. Quiero ser mártir. Durante los últimos días de su vida, Annalise apenas podía articular palabras. Según testimonios del padre Renz, en su último exorcismo, realizado apenas un día antes de su muerte, Annalise pronunció con dificultad la frase «por favor, perdón». Luego colapsó. Cuando la encontraron sin vida, la escena era devastadora. Una joven frágil, consumida hasta los huesos, tendida en una cama sin fuerzas, como si se hubiera desvanecido lentamente, en silencio, mientras el mundo a su alrededor seguía rezando. La autopsia fue contundente. La causa oficial de su deceso fue desnutrición extrema y deshidratación prolongada. El informe forense indicó que su organismo había colapsado por inanición, agravado por neumonía y una posible fiebre de origen bacteriano. Se determinó que Annalise no había comido en por lo menos una semana y que su cuerpo no tenía reservas de grasa. Sus órganos internos habían comenzado a fallar. Estaba en estado de caquexia, una forma extrema de debilitamiento físico, generalmente asociada a enfermedades terminales. La pérdida de su vida no fue rápida, fue lenta, agónica, pero lo más inquietante es que pudo haberse evitado. Una simple hospitalización, sueros, alimentación intravenosa y observación psiquiátrica. Eso pudo haber salvado su vida, pero nadie la llevó al hospital, nadie llamó a emergencias. Creyeron que era oponerse a la voluntad de Dios y con esa convicción la dejaron morir. El fallecimiento de Annalise no pasó desapercibido, muy por el contrario, sacudió a toda Alemania y poco después al mundo. Lo que comenzó como un caso aislado dentro de una familia religiosa en un pueblo tranquilo se convirtió en uno de los procesos judiciales más polémicos del siglo XX, poniendo en la balanza temas tan delicados como la fe, la salud mental, el fanatismo religioso y la responsabilidad legal. En 1978, 2 años después del fallecimiento de Annalise, el caso finalmente llegó a los tribunales. En el banquillo de los acusados estaban sus propios padres, Joseph y Anna, y los 2 sacerdotes que llevaron a cabo los exorcismos. El padre Alt y el padre Arnold fueron acusados de negligente por omisión, por no haber proporcionado asistencia médica esencial y permitir que Annalise perdiera la vida bajo su cuidado, pese a los evidentes signos de deterioro físico. El juicio trajo la atención de la prensa internacional, de médicos, religiosos, psicólogos y teólogos. Se trataba de una batalla entre dos mundos, el espiritual y el racional, el dogma y la ciencia. La defensa sostuvo que Annalise había consentido voluntariamente los exorcismos y que su sufrimiento era espiritual, no clínico. Los sacerdotes afirmaban que ella estaba poseída, que manifestaba síntomas que no podían explicarse médicamente y que incluso había profetizado su muerte como una forma de redención para otras almas. Por otro lado, la fiscalía fue contundente. Afirmaron que Annalise sufrió una severa enfermedad mental, posiblemente epilepsia psicótica o esquizofrenia, y que había sido sistemáticamente abandonada por quienes debían protegerla. Se presentaron testimonios médicos detallados. Neurólogos, psiquiatras y forenses testificaron que Annalise habría podido sobrevivir fácilmente si hubiera recibido tratamiento médico oportuno, que su muerte no era la consecuencia de un fenómeno sobrenatural, sino de una desnutrición prolongada, deshidratación y negligencia médica deliberada. El juicio no solo fue legal, fue profundamente moral y cultural, donde empezaba el derecho a la fe y donde terminaba la responsabilidad de preservar la vida. ¿Hasta qué punto puede una persona rechazar la atención médica en nombre de sus creencias? Después de semanas de audiencia y un mar de controversias, el tribunal llegó a su veredicto. Todos los acusados, los padres y sacerdotes, fueron declarados culpables de homicidio negligente. Sin embargo, las penas sorprendieron a muchos: 6 meses de prisión con suspensión condicional, así que no fue efectiva, y tuvieron 3 años de libertad condicional. No hubo cárcel real para ni uno de ellos. Para muchos se trata de una condena simbólica, casi indulgente, influida por el carácter profundamente religioso del contexto y por el hecho de que en todo momento los acusados creyeron que estaban haciendo lo correcto. El juez en su sentencia declaró que los acusados actuaron por convicción, no por crueldad, pero que aún así eran responsables por no haber protegido la vida de una joven vulnerable, y el juicio cerró legalmente el caso. Annalise Michel murió el 1 de julio de 1976, consumida por el sufrimiento, envuelta en rezos entre susurros de fe y gritos de angustia. Su vida se apagó lentamente en una habitación donde se enfrentaban dos fuerzas poderosas: la ciencia y la religión, el diagnóstico clínico y la creencia espiritual, lo visible y lo invisible. Fue una joven que soñaba con ser maestra, con tocar el piano, con llevar una vida sencilla
sencilla, pero terminó convertida en un símbolo, para algunos de advertencia, para otros de milagro. Su historia nos confronta con preguntas tan antiguas como dolorosas. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo sufre, pero el alma no encuentra alivio? Cuando una creencia se transforma en peligro, ¿y quién decide que es real y no? ¿Fue Annalise Michel víctima del fanatismo religioso, de una sociedad estigmatizada de la enfermedad mental, o fue realmente testigo de algo que va más allá del humano, de un mal tan antiguo que aún hoy nos negamos a comprender? La medicina dice que murió por negligencia, la iglesia que ofreció su vida como mártir. Lo cierto es que el caso sigue dividiendo opiniones a más de 50 años. Se han escrito libros, grabado documentales, inspirado películas, pero ni una versión ha logrado ni logrará una respuesta definitiva, porque la historia de Annalise Michel no es solo un caso judicial, ni solo un rito religioso, es una tragedia humana, una joven atrapada entre el deber de obedecer la fe y el grito en silencio de una mente en crisis. Tal vez nunca sepamos la verdad, pero hay algo que sí podemos afirmar con certeza: Annalise Michel jamás será olvidada. Su rostro, su voz, sus grabaciones, su dolor seguirán recordándonos lo frágil que es la línea entre la devoción y la desesperación.